Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos en el día número 29 de estas reflexiones y las lecturas para el día de hoy las encontramos en el libro del Éxodo capítulo 4 hasta el capítulo 6 verso 27, en el Salmo 29 y en el Evangelio de Mateo capítulo 13 desde el verso 54 hasta el capítulo 14 verso 21. Y la reflexión de hoy se titula El miedo intenta frenar el mover de Dios. El miedo es una emoción de las más sutiles y destructivas que existen. No siempre grita, muchas veces susurra dudas, paraliza decisiones y apaga la fe. El miedo nos hace sentir incapaces, insuficientes, indignos del llamado de Dios. Cuando el miedo se instala en el corazón, nubla la visión espiritual, endurece la esperanza y nos hace olvidar quién es Dios y quiénes somos nosotros para Él. El miedo nos hace hacer cosas insensatas, nos hace mentir, nos hace gritar, nos hace dañar. El miedo nos engaña, el miedo nos abruma, el miedo nos paraliza. Cuando dejamos que el miedo nos domine, nos alejamos del propósito de Dios para nuestra vida. Y en Éxodo 4 vemos a Moisés profundamente marcado por el miedo. Él se siente torpe para hablar, que es tartamudo, está muy inseguro frente al llamado que Dios le está haciendo, limita su propia percepción. Él se menosprecia, él no cree en que va a poder hacerlo. Sin embargo, Dios le responde con una verdad poderosa. ¿Quién forma la boca de una persona? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que vas a decir. O sea, Dios no le pedía a Moisés que él se inventara los discursos. Dios le decía que él iba a utilizar la voz de Moisés para dar su mensaje a su pueblo. Dios no le dijo: Moisés, con todas tus capacidades ve y hazlo, no. Dios ya conocía las limitaciones de Moisés, conocía sus debilidades, conocía sus torpezas, pero aún así lo eligió porque él lo iba a capacitar, porque él era el que iba a hablar, porque él iba a ir delante. ¿Qué es lo que el Señor hoy te está pidiendo? ¿Qué es lo que estás retrasando en tu vida por miedo? ¿Miedo a qué? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? El miedo no detuvo el llamado de Moisés, pero sí retrasó su obediencia, porque le pedía a Dios que le mandara a alguien que fuera mejor que él, que tuviera las capacidades, la elocuencia para poder hacer lo que él le estaba mandando. Pero Dios sabía que era Moisés, que él podía hacerlo, que Dios lo iba a capacitar, le iba a poner las palabras, pero Moisés insistía y aún así Dios fue muy paciente y le proporcionó a Moisés lo que él creía necesitar para seguir su llamada, que era su hermano que hablara por él cuando eso no era necesario. Sin embargo, Dios se lo permitió. Y en capítulos siguientes vemos cómo el miedo se mezcla con la opresión. Cuando Faraón endurece aún más las cargas del pueblo, diciéndoles que tenían que cumplir con el mismo trabajo, aún sin ellos darle la paja necesaria para hacer el trabajo. Ellos empezaron a dudar de que Dios estaba con ellos, empezaron a buscar culpables y culparon a Moisés y a Aarón. Esta opresión prolongada había desgastado la fe del pueblo. El sufrimiento los llevaba a pensar en el abandono de Dios. Incluso Moisés estaba tan abrumado por la carga que el pueblo estaba poniendo sobre sus hombros que dijo: ¿por qué me enviaste? Vemos a Moisés desesperado, intentando cargar algo que él no tenía que cargar. Dios no le dijo: carga con mi pueblo, le dijo: lo vas a llevar a la tierra prometida. Era guiar, pero Dios iba a cargar, Dios iba a proporcionar, Dios le iba a dar todo lo que necesitaba, pero el miedo lo llevó a pensar que esa carga él la tenía que llevar. Y aquí vemos cómo esa opresión no solamente esclavizó el cuerpo, sino también la mente y el espíritu y el corazón, llevando a dudar del obrar de Dios. Justo cuando Dios está actuando, aunque no podamos ver, Dios sigue obrando en cada situación. A veces tenemos una fe por vista y eso no tiene sentido, porque la fe es creer en aquello que aún no vemos, creer que eso ya es posible, porque Dios así ya lo
determinó, pero para recibir cada bendición debemos pasar por un proceso para poder sacarle beneficio a esa bendición, para poder aprovechar y que no solo sea bendición para nosotros, sino para todos a nuestro alrededor. Pero Dios no retrocede a pesar de nuestro miedo. Él sigue con su plan y Él reafirma su promesa con autoridad y con misericordia. Yo soy el Señor, te libertaré, te rescataré, te redimiré con mi brazo poderoso. Y eso hoy nos dice Dios. Él es el Dios por sobre todo nuestro miedo. Él debe ser nuestra seguridad, nuestro refugio. Mira que el miedo nos hace hacer cosas tontas, nos impide seguir un llamado, nos hace dañarnos, nos repite cosas negativas. No escuches ninguna voz del miedo. No escuches nada que te descalifica. Dios es un Dios de amor y de gracia. Y cuando Él te corrige, tú no sientes opresión, no, tú sientes un quebranto que te ayuda a salir y te libera. Si tú sientes que algo te está cargando, no es de Dios. Dios no actúa de esa manera. Él nos muestra nuestro error y nos saca de inmediato, porque nos da esa certeza y esa seguridad de que hemos sido perdonados y que en Cristo tenemos esa redención y esa liberación. Y el Salmo 29 nos recuerda que la voz de nuestro Dios es súper poderosa, es majestuosa y es capaz de sacudir lo que parece inamovible. Dios es un Dios de poder que transforma realidades. Y esa voz que retumba sobre las aguas, su voz fuerte, también trae paz. Trae la paz a su pueblo. Pero cuando escuchamos la voz del miedo, olvidamos escuchar la voz de Dios. Pero si permitimos que su voz llegue a nosotros, toda opresión pierde autoridad y la autoridad de Cristo empieza a gobernar en nosotros. Dios es un Dios poderoso. Tú le estás dando más poder a lo que te quiere oprimir, a lo que te quiere alejar del llamado y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y en el Evangelio vemos que las personas no creían en Jesús. Ellos veían que era el hijo del carpintero, que era el hijo de María, de Nazaret. ¡Qué bueno iba a ser! Imagínate, del leño verde dijeron tantas cosas, que no dirán del leño seco que somos nosotros. Y Jesús sencillamente, donde no había fe, pues no podía hacer nada, porque para que el mover de Dios se vea es necesaria la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe es la garantía de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Y más adelante vemos otro escenario, un pueblo que se acerca con necesidad de ser llenados y con una fe viva, una fe creciente. Y ahí Jesús tomó ese poco que tenían y lo bendijo y lo multiplicó. Porque donde hay confianza, Dios obra, y donde hay fe, hay provisión. No importa cuán pequeñita es tu fe, si hay fe, Dios va a proveer lo que necesitas. Y si no tienes fe, pídesela a Dios, que Él nos da de manera sobreabundante, porque si nosotros siendo malos damos cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará todo lo que le pidamos en el nombre poderoso de Jesús. La palabra de hoy nos confronta profundamente. ¿Estamos permitiendo que el miedo frene el mover de Dios en nuestras vidas? Recordemos que el mover es de Dios, no es nuestro. Nosotros podemos hacer cosas, pero es Dios el que atrae con hilos y lazos de amor. Es la gracia inmerecida del Padre la que toca los corazones. Es llenarnos de gracia, de su verdad, para que las personas vean algo distinto en nosotros. Y recordar que no es nuestras capacidades, todo es para la honra y gloria de Dios, que nos capacita, que nos llena de su gloria para llevar luz en todos los lugares donde estemos. Y Dios nos pregunta que si estamos dispuestos a creer, aún cuando las circunstancias sean adversas, aun cuando las circunstancias empeoren. Hay una frase que dice que cuando está más oscura la noche es porque va a amanecer. Entonces, ¿cuál es el miedo? No importa dónde estés, Dios está contigo. Dios está sacándote
de eso que tú ves imposible. Cree que Él lo está haciendo y lo verás, porque Cristo ganó esa libertad para nosotros. Somos libres por su obra consumada y somos justificados. Y si seguimos confesando esta verdad, se verá esa gracia en nosotros, se verá esa libertad en todas las áreas de nuestra vida. Y Dios sigue diciendo: yo soy el Señor, el Dios Todopoderoso. Él ve el sufrimiento, escucha el clamor y actúa en su tiempo perfecto. El miedo no tiene la última palabra. La promesa de Dios sí. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.